Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. El Inquisidor Ilustrado. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a otro podcast del Inquisidor Ilustrado. Este es el podcast número 77. El último podcast, que fue el 76, obviamente estábamos hablando de la corte malandra en Venezuela, que es algo que está muy arraigado en Caracas. Es una especie de santos malandros, a los cuales algunas personas pues le piden para favores, otros pues le piden algunos beneficios como casa, dinero, joyas, arma de fuego, otros le piden salir de la cárcel, entre muchas cosas más. Y esta corte malandra pues algunos la juzgan como algo satánico, otros dicen que es algo de brujería. Bueno, eso depende de cada quien, o depende del enfoque que cada quien le vaya dando a este elemento que existe mucho en la ciudad de Caracas. Podcast número 77. Le habíamos dicho que la vez pasada se había acabado las leyendas del Táchira. ¿Se acabó? Licenciada, buenas noches, bienvenida. Una vez más nos acompañó en el podcast 69. Era el episodio número 29 de Leyendas del Táchira. Bueno, nos está acompañando en una serie de leyendas que tenemos para esta noche. Buenas noches. Creo que te apaga el micrófono, revise a ver. Ah, no, es que estaba cerrado. Aló. Estaba cerrado. Buenas noches, Plácido. Hace 8 capítulos que no nos vemos, entonces. Sí, ya tenemos bastante. El último episodio fue el 69. Gracias por acompañarnos en este podcast. No, gracias a ti por siempre pensar en invitarme. Podcast de mitos, misterios, hechos insólitos y mucho más. Esta noche nos acompaña la licenciada Linda Peña, que nos hará lectura de algunos de las leyendas de Latinoamérica. Ya salimos de Leyendas del Táchira, vamos a ver un poquito más internacional mientras conseguimos el tomo número 2, licenciada. Sí, yo escuché la última que dijo que ya habían terminado las Leyendas del Táchira y a ver si habían la segunda parte. Estaba esperando por la secuela. La secuela de como las películas. La secuela, ¿no? Ahí tenemos, vamos a ver, que estamos haciendo los ajustes. Ahora sí, licenciada, vamos a empezar con el primer tema, ¿sí? El primer mito viene ¿de dónde? ¿De qué país? Argentina. ¿Y qué tiene ese país especial, Argentina? ¿Qué espanto tiene Argentina en especial? Pues aquí dice que se llama El Familiar. El Familiar, muy bien. Interesante Argentina, lo que tiene es el frío, Plácido. Pues sí, licenciada, vamos a escuchar un momento. Bueno, ahora sí empecemos. Vamos a escuchar de qué trata El Familiar de Argentina, ¿no? Sí, escuchemos. Argentina, dice, es una leyenda del noroeste argentino, especialmente en zonas de ingenios azucareros. Se dice que es un ser demoníaco, a menudo un perro negro gigante o una serpiente alada, con el que los dueños de fincas o fábricas hacen un pacto para obtener riqueza. A cambio, el familiar cobra impuestos en forma de almas de trabajadores o visitas inesperadas y aterradoras. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy bien, tenemos el Familiar de Argentina, ¿no? Nos dice que es parece que fuera un pacto con el diablo, ¿no? El Familiar de Argentina, muy bien. Sí, es una leyenda, ya lo digo porque nosotros ya habíamos visto un ser demoníaco. Un ser demoníaco, ¿no? Sí, pero aquí tenemos que se basa en un cuento. Bueno, esto lo utilizaban mucho los antiguos hacendados
que hablaban que, según cuentan las provincias, a unos 1400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el mismo diablo se convertía en un caballo negro, enorme, que puede verse claramente paseando por entre los cañaverales en la noche de luna llena. Decían que era como un perro Y también. el lomo renegro, ¿no? Ahí decían que se aparecía. De acuerdo con el relato, para que el pacto asegurara el poder y abundancia siempre, era un pacto que tenían, los patrones debían entregarle cada tanto un alma, y así era común de vez en cuando que aparecieran muertos vagabundos indios o gauchos. Algún obrero levantaba la voz en contra de las terribles condiciones de vida que trabajaban, y asistían muertes inexplicables. Eran ofrendas al señor de los cañaverales. Y todo para obtener riqueza. Todo para obtener riqueza. Y cuenta la leyenda que, de acuerdo a la semi-esclavitud de la década de los años 30, se desaparecían los obreros. Hay un cuento acá en Santana, no sé si es en Santana exactamente, esto me lo comentó el esposo de mi sobrina, ¿sí? Sí, mi sobrina me contó, el esposo de ella me contó que había una finca donde trabajaban y se perdían los obreros. Los obreros solían perderse y nadie sabía, y de repente aparecían, bueno, algunos aparecían muertos y otros no se les volvía a ver. Una finca. No me dice exactamente dónde es esa finca, y que aparecían por allá o aparecían muertos o desaparecidos. Qué los miedo. obreros. La señora, cuenta la leyenda, que la señora tenía un pacto con el diablo y que cada tanto tenía que ofrecerle una víctima en holocausto para que le mantuviera, llegué a decir un error, mantuviera las tierras prósperas. O sea, cobrando con vida. Sí, exacto. O sea cuando algunas de esas entidades malignas cobran o hacen un favor, piden eso, que se hagan sacrificios, específicamente a veces sacrificios humanos. Entonces esta señora me cuenta el esposo de mi sobrina, que cada cierto tiempo se desaparecía, casi por cierta fecha, pues se desaparecía alguien de la finca, y cuenta la leyenda que pasó el tiempo y la señora no volvió a salir más, no volvía a salir de sus lugares. Y dicen algunos, los más allegados a ella, que le empezaron a salir cuernos y que ella se los limaba. Algunos decían que la estaba poseyendo el mismo demonio y ella se limaba los cuernos. O sea, con una lima se empezaba a bajar los cuernos para que no se le notara, pero se le estaban saliendo los cuernos. Qué terrible. Bueno, esa es la leyenda, es muy parecida, ¿no? Pero siempre en cuentos de leyendas, de ese tipo de leyendas, de los cañaverales o de esos sembradíos antiguos, pues siempre hablaban de que se desaparecían obreros. ¿Usted qué opina, licenciada? Espantosamente terrible. Increíble que esté sucediendo, bueno, que son leyendas, ¿no? Que uno de repente piense que sí existan o no existen, da terror imaginarse eso. Pues no es imaginarse, son cifras, fueron muertes reales. No, pero esa enigma de que le hayan salido cuernos. Ahora, dejando la leyenda de la señora, que de repente puede ser que sí le hayan salido cuernos, no le hayan salido cuernos, en la finca siempre se desaparecían obreros. Y que ¿Cree usted que decía que era una leyenda o que esto en verdad era algo, desapariciones forzadas que se hacían en ese entonces? O sea, que los patrones le pegaban a sus caporales o les pegaban a los obreros y a veces los mataban a golpes. Todavía pensando hay una canción, en la época de la esclavitud. Hay una canción que tiene Rubén Blades que se llama El Mayoral, y dice: Camilo Manrique falleció por los golpes que daba el mayoral. Entonces, a lo mejor los mataban a golpes y luego decían que eran demonios y cosas que los pasaban, hacían ¿no? desaparecer y contaban algún espanto para hacerles creer que eran desapariciones, sí. ¿Cree usted en esas cosas, licenciada? No creo. Yo creo que era que los mataba. Pobrecito esa gente. ¿Cree usted que pudiera estar en presencia demoníacas en esas fincas? Puede ser. Dicen que pueden existir, y en esos lugares tan lejanos, tan deshabitados, donde las fincas son, como quien dice, en terrenos tan extensos, pueden suceder muchos misterios. Muy bien. Vamos con la segunda, vamos a escuchar la segunda leyenda. Primero la transición. Escuchamos la transición y vamos con la segunda leyenda.
Muy bien, vamos entonces con, ahora ese es en Argentina, ¿no? Sí, Tenemos se el fue a familiar. Argentina. Aló. Muchos hablan de que este familiar o esta persona, son como pactos que tienen con el diablo. El siguiente relato o la siguiente historia que tenemos, ¿cómo se llama? Es de Bolivia, Plácido, el tío de la mina. ¿Qué nos dice el tío de la mina? Vamos a ver qué nos tiene Bolivia. En las minas bolivianas, el tío, a veces representado como un diablo con cuernos y cola, es una deidad a la que los mineros rinden culto y hacen ofrendas como cigarrillos, coca o alcohol, para pedir protección, vetas ricas y evitar accidentes. Se le considera el dueño de las riquezas del subsuelo y si no se le respeta puede ser muy peligroso. Otro con cuernitos. Muy bien, pero ¿qué nos dice exactamente de eso, no? ¿Qué nos dice? Que es una entidad, ¿qué viene siendo entonces? Los mineros le rinden culto para poder tener protección. Me imagino que donde ellos trabajaban allá en las minas era demasiado peligroso. Muy bien. No, sí, parece ser, ¿no? Que es eso. El minero, ese se llama el tío de la mina. El tío de la mina. De la leyenda boliviana, pues, a grosso modo nos cuenta que es una entidad en forma de demonio, así roja. Tú la ves y es roja, así acurrucada. Uy, qué terrible que se me parezca algo así. No, pero es que es como una deidad, porque es un objeto que tienen los mineros bolivianos. Es de Bolivia, ¿sí? Los mineros bolivianos y supuestamente le piden cultos. O le piden algunos favores, que por lo menos la mina no se derrumbe, o que no hayan gases tóxicos. Para evitar accidentes. Y supuestamente que consigan estas cositas, que consigan dinero o que consigan riqueza en su suelo, pero que les permita primero salir con vida, porque ese es el miedo de todo. Sí, principalmente eso. El miedo de todo explorador de minas. Que queden atrapados. Que salga gases venenosos y se mueran. Y debe ser terrible. Y incluso... Oye, yo creo que lo peor es lo que puede hacer. Entonces, es un demonio, una deidad, un demonio así acurrucado que aparece. Como tipo duende. Tipo duende, así está. Y ellos le piden, le hacen ofrenda, le piden cualquier cosa. Y ellos, pues, se le ofrecen flores, tabaco, velas. Y digo yo que si... ¿Acá en Venezuela existirá algo parecido? No sé, pero digo yo que si pasa el tiempo y a eso ellos hacen ese tipo de culto y... con ese peligro que hay dentro de las minas, porque sí, nada más de pensar que se puede derrumbar y no les dé tiempo de salir es terrible. ¿Por qué cree que sea un demonio y no puede ser otro tipo de deidad? Me imagino por el subsuelo, me imagino. Bueno, yo le pido mucho a los santos, ¿no? Le pido mucho a los santos y a los ángeles y gracias a Dios me ha ido muy bien, pero aquellos que creen más en la maldad que en la bondad es terriblemente negativo. Y sin embargo, no sé qué tendrán ellos en su cabeza para tener más seguridad de pedirle al mal que pedirle al bien. No, y tenemos que mucha gente dice que incluso si usted le pide al tío de la mina boliviana, ¿sí? Al tío de la mina boliviana, él, si usted no le cumple, lo persigue hasta la casa. Persigue hasta... Oye, mire, parece que le pintaron un pene también, ¿no? Qué terrible, nada más. Mira, ahí aparece, lo que pasa es que no se lo puedo mostrar. Algo así, ¿no? Salgo, no sé si salí corriendo a desmayarme. Pero mire, la imagen es horrible, mira, así la puede hacer. Bueno, que no se la podemos mostrar porque está en un podcast, horrible. Es un demonio, vamos a escribirlo, ¿no? Es un demonio con las piernas abiertas, sentado como en cunclillas y tiene una botella al lado. Tiene un pene. O sea, creo que lo más... Sí, eso es un pene lo que tiene. Lo había visto. Sí. Pero no sé por qué tiene eso, pero es el tío de la mina. Bueno, vamos con entonces el siguiente relato. Ya hablamos Bolivia. Oye, Bolivia no está muy interesante. Vamos con el siguiente. No, a mí sí me pareció interesante. Porque... que no te había contado, licenciada. Entonces, lo que cuenta la leyenda que un joven le pidió al tío de la mina, ese demonio que tiene el pene, y le pidió que ir al lugar y que le diera riquezas. Y resulta y acontece que cuando regresa, él no le dio sus ofrendas, su cuestión y eso, y que se le aparecía en las noches pidiéndole lo que no sé si es cultura popular o debe ser algún relato de fantasía, de mentira, pero le venía y le pedía cosas.
y cuentan que no le cumplió y un día no lo volvieron a ver más. Ay, Uno dice Dios. que se murió dentro de la mina, otros dicen que se lo Claro. llevó el mismo tío de la mina. Se puede poner muy peligroso, por eso es que uno no puede pedir Intenso. no puede pedir al mal, hay que pedir siempre al bien. Muy bien. El Inquisidor Ilustrado. Vamos con estos son los relatos que quiero recordarles que estos son los relatos de los países. Ya hablamos de Argentina, vamos con estamos con Bolivia y ahora vamos con el siguiente espanto. En Venezuela hay varios, ¿no? Pero en cada país siempre hay alguien, hay algún espanto, algún demonio, alguna cuestión así que son muy representativos. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que uno de los más llamativos creo que es el jinete sin cabeza. Ay, sí, interesante. Han jinete sacado sin tantas cabeza, ¿no? películas de él que de verdad Y se si volvió sacan tanta interesante. película porque algo pasa. Bueno, eso es muy representativo de Estados Unidos, el jinete sin cabeza, y el resto de Latinoamérica tiene sus espantos, sus personajes de Pero las ficción. pocas películas que han sacado con ese tipo de mito han sido muy buenas, Plácido. Bueno, no lo niego que no sean buenas, pero Las han sabido representar muy bien, que no aburren de verdad. bueno, vamos a escuchar el otro país que otro país tienen por allí. El siguiente que viene, querido Plácido, es Chile. Y tenemos aquí a el Trauco. El Trauco de Chile. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Interesante. Plácido? Léeme lo que dice el Trauco ahí. Una criatura mitológica de Chiloé, el Trauco es un enano de aspecto grotesco, fuerte y con poderes inópticos. Se dice que habita en los bosques y que seduce a las mujeres solteras, a menudo culpándolas de un embarazo no deseado. Es una figura controvertida que explica embarazos fuera del matrimonio. ¡Wow! Embarazos fuera del matrimonio. El Trauco. ¿Qué nos dice el Trauco? Características físicas. Es un enano de aspecto grotesco, fuerte y con poderes hipnópticos. Muy bien. Vamos a ver cómo sería eso. Mira aquí. El Trauco. Uy, qué terrible. Mire, cuenta ¿no? la leyenda, según algunos estudios de Chile, Parece un gremlin. cuenta la leyenda que el Trauco era un ángel que era muy enamorado, ¿sí? Y miraba a Miraba a las las muchachas muchachas bañarse, ¿por qué siempre bañarse, no? Y dice, oye, mira, sí, ya le veo las... Sí, bañar, porque es la manera, es Sí, el único entonces, momento en que las puede ver completas. El Trauco miraba, pero el Trauco era un ángel, licenciada, el Trauco era un ángel, miraba a las muchachas bañarse, ¿sí? Y Que las seduce. las seducía, las besaba y todo eso, y de repente las muchachas, ops, parecían embarazadas. Pero ¿qué pasa? Cuenta la leyenda que el Dios lo castigó y lo convirtió en un ser horrible, un ser bajito, feo, toda la fealdad, y que su Ya no podía seducirlas. su aliento puede matar a las personas y persigue mucho a las muchachas. Todo lo contrario a lo que era. Mira, aquí dice que Prácticamente. es un ser mitológico, hombrecito de 80 centímetros de altura, que cuentan que tiene un rostro feo, pero la mirada dulce. Resulta ser muy atractivo para las mujeres que no lo ven, no tiene pies y viste de traje con sombra. Mira, de ver una persona sin pies. Dicen que los fantasmas no tienen pies. ¿Usted cree eso, licenciada? No he visto ninguno todavía, Plácido. ¿No ha visto ningún fantasma? Pues no, todavía No ha visto ningún fantasma entonces. Cuando lo vea le digo si tiene pies o no. No, mira, es difícil. Mira, acá en Venezuela existía una leyenda de la discoteca en San Cristóbal. ¿Sí la llegó a escuchar, licenciada, del Sí, diablo que entró a la sí. discoteca? Sí, pero no sé qué historia tiene. Era un diablo que se entró y bailó dentro de la discoteca con una muchacha y le decía, mira, no me mire los pies, no me mire los pies. Vamos a hacer como otra tumba. No me mire los pies, no me mire los pies. Qué horror. Está bailando con el patecado. O sea, él entra a la discoteca, Cocobongo, no sé cómo se llamaría la discoteca, pero es que en Barrio Obrero. Creo que ya no existe la discoteca. Y él le decía a la muchacha, no me mire los pies, no me vaya a mirar los pies. Cuenta la leyenda que la muchacha le mira los pies. Sabe que cuando a uno le dicen que no haga algo más lo hace, ¿no? No, sí, pero la muchacha le dice, no me mire los pies. Y la muchacha le mira los pies. Obvio. Y en ese momento cae desmayada, no muerta, desmayada. Uy. Cuenta la leyenda que el tipo se desaparece de la discoteca y todo el mundo sale corriendo. Eso fue muy sonado en los 90. Yo estaba en la escuela cuando decían que el diablo se apareció en la discoteca en San Cristóbal.
Claro, San Cristóbal era todo, ¿no? Pero en realidad era en Barrio Obrero. Entonces se aparecía el diablo en la discoteca y la muchacha y después vieron las cámaras de seguridad, no sé si esta parte la inventaron, pero veían la cámara de seguridad y decían que la muchacha en todo momento estaba sola bailando sola. Otros dicen que a lo mejor la muchacha se había metido un perico de los buenos y estaba drogada, no sé. Yo sí creo eso mejor. Bueno, y continuando con la leyenda del Trauco, dice que la leyenda que dice que se llama Trauco vive en los alrededores de las casas de los chilotes para vigilar a las mujeres que le interesan. Los padres evitan que sus hijas vayan solas por leña o animales al bosque para no encontrarse con la criatura. Este hombrecito solo persigue a mujeres si van solas, jamás actúa frente a testigos, como cuando ve en el bosque una mujer que le gusta, baja rápido, le da 3 hachazos al árbol o un árbol que tiene por ahí por al lado para poderla asustar. Cuando la muchacha le pasa el susto, que ya se recupera, llega el Trauco, se le para al lado. Imagínate que usted es una muchacha licenciada y que se le para el Trauco al lado, un hombre barrigón, pequeño, sin pies, muelas así como los gremlins, horrible, y se le para al lado, y cuando la muchacha hace el susto, el Trauco llega, le sopla suavemente y bañando al aliento para que la mujer como que queda como trastornada de ella y abusa de ella, ¿sí? Y al despertar la joven regresa a su casa completamente confundida, sin saber lo que pasó. Transcurren los meses y el cuerpo de la víctima comienza a experimentar cambios. Y después de 9 meses tiene el hijo del Trauco, que es producto del embrujo de este hombre. Muchas personas en la zona creen estos mitos y leyendas y dicen que están embarazadas del Trauco y que muchas veces fue no solo por una infidelidad o un embarazo no preparado. Y bueno, ahora le digo yo, ¿cree en el Trauco, licenciada? ¿Qué opina del Trauco? Opino que cuando quedan embarazadas en el pueblo y no quieren que se sepan, inventan esa historia. Le echan el carro al Trauco. Mira, no, se fue el Trauco. Las muchachas del pueblo son tremendas. Le dieron Trauco, ¿no? Yo también pensé en eso cuando escuché la leyenda de Chile, que hablaban del Trauco. Y yo dije, oye, mira, esto parece más como un cuento que se hayan inventado para decir, porque imagínate, anteriormente una hija embarazada fuera del matrimonio era una desgracia. Sí. Y entonces tenían que inventarse algo, no fue el Trauco. Y como había bastantes creencias, pues decían el Trauco, pero de que vuelan y bueno, sí se gente que es muerto por el Trauco. Ese es el dicho de que vuelan. Sí, yo aprendí ese refrán, lo aprendí de hace mucho tiempo. Vamos con el siguiente tema. Colombia. El Inquisidor Ilustrado. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. El siguiente, ¿de qué país nos llega? Ya hablamos de Argentina, ¿no, licenciada? Hablamos de Argentina. Hablamos de Bolivia. El otro fue Chile. ¿Ahora quién viene? Colombia. Vamos a escuchar a Colombia. Nuestra hermana tierra. Colombia. ¿Qué tiene Colombia? La pata sola. Esta pata sola yo ya la había hablado en un podcast, pero vamos a escucharla, ¿sí? Bueno, no había escuchado eso. Vamos a escucharla esta vez. La pata sola es un fantasma femenino que se aparece en los bosques y caminos, especialmente a hombres. Escucha, Plácido, puro hombres. Se le describe como una mujer hermosa de lejos, pero al acercarse revela un rostro horrible y una sola pierna que usa para saltar y perseguir a sus víctimas. A menudo hombres infieles o viciosos. ¿Se te ha parecido, Plácido? La pata sola. Vamos, es que la pata sola, de hecho yo que llegué a ver, como todas las leyendas de mujeres, ¿no? Que esconden la belleza y una sola pata, ¿no? Y luego aparece su rostro pero real. Dicen que la pata sola tiene una pata de brinca, pasa, sí, pero tiene una pata de cabra. No. O sea, la pata sola. Eso, señor Plácido. Mire esta, la imagen. Se ve una mujer desnuda con pelo largo horrible y el pie es una sola pata. Claro, aquí nos aparece que es una pie. Escultura. Sí, es una escultura. Esto se encuentra, esto dice pata sola y esto es el departamento del Meta en Colombia y pero mira su escultura. La base de la escultura, sí, hay unas ventanas
Ahí cualquiera de los niños pensará que está ahí escondida. No, sí, bueno, ahí no nos dice de dónde es Patasola, pero nos dice, incluso Javier López Ocampos, de Mitos y Leyendas y Relatos Colombianos, ¿sí? Nos dice que tiene, si lo puede leer, licenciada, el verso que nos tiene el Javier Ocampos, ¿sí? Del libro Mitos, Leyendas y Relatos Colombianos. Soy más que la sirena, vivo solo en el mundo, y nadie puede resistirme porque soy la Patasola. En el camino, en casa, en la montaña y el río, en el aire y en las nubes, todo lo que existe es mío. Hermoso. Bueno, tenebroso diría yo, ¿no? En este caso. La Patasola, el origen de la Patasola. La leyenda de la Patasola supuestamente es vengativa, protectora de los Andes, esa destructora femme fatal, ¿sí? Dice que es como una vampiresa que le impulsa el odio. La han llamado de muchas maneras, pero Patasola, o sea, algunos la pintan con pata de caballo. Muy bonita la escultura. Sí, pero es que hay que escribírsela al oyente. Es una mujer, bueno, la escultura es una mujer como mirando al suelo, con pelo largo, una sola pierna humana, pero algunos la pintan es con pierna de caballo. Bueno, la leyenda nos dice, vamos a leer la leyenda, ajá. ¿Cómo lo dice la leyenda, licenciada? Había una vez una hermosa mujer llamada María. Provocaba envidia en las mujeres y deseo en los hombres. Con el tiempo, María se casó con un hombre trabajador llamado Henry. El jefe de Henry, Horacio, tenía esposa, pero como todos los hombres del pueblo, estaba celoso de Henry y quería a María para él. Horacio no podía evitar coquetear con María, haciendo todo lo posible para visitarla y llevarle regalos a ella y a sus hijos. Henry se sorprendió, pero solo pensó que Horacio era un hombre amable. Después de un tiempo, María comenzó a coquetear con Horacio. Lo encontraba más encantador que su esposo y se enamoraron. Un día María besó apasionadamente a Horacio, pero una mujer del pueblo los vio y les advirtió que no fueran infieles. La típica vieja chismosa, y sin embargo no le importó, pues la tentación los atrajo uno al otro, ¿no? Día tras día María sucumbía cada vez más a sus caprichos, coqueteaba más con Horacio, lo besaba apasionadamente en la boca cada vez que lo oía y comenzó a usar ropa desapretadita que no deja nada en la imaginación y mucho maquillaje, ¿no? Y se miraba al espejo y era irreconocible y sus propios demonios la habían dominado, o sea, sus lujurias, ¿no? Al principio, el pobre Henry no sospechó nada, ajeno a su jefe. Pero después de unos meses, el extraño comportamiento de María y su repentino cambio de aspecto le hicieron pensar que ocultaba algo. Henry le preguntó a María por Horacio y ella no pudo evitar sonrojarse mientras negaba que hubiera algo entre ellos. Tiempo después, Henry, que trabajaba en la finca de Horacio y como era tan diligente, su esposa lo dejó irse temprano a su casa y de camino a casa le compró flores a María. Al llegar, abrió la puerta con cuidado para sorprender a su esposa. Henry oyó ruidos extraños en el piso de arriba, y así que subió al segundo piso con las flores. Vamos a echarle una sorpresita. Entró en el dormitorio y encontró a su esposa María y a su jefe, Horacio, ahí, más enredados que, le estaban dándole a la caña, ¿sí? Estaban haciendo aquello, juntando cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Y aturdido y furioso, Henry observó sin palabras por un momento antes de tomar un cuchillo. María lo vio y empezó a pedirle perdón, pero Henry tomó el cuchillo y apuñaló a Horacio hasta matarlo. Mató a su jefe. María sabía que era la siguiente. Bajó corriendo las escaleras, pero tropezó y cayó al suelo. María se sentó al pie de la escalera suplicando perdón y diciéndole a Henry que era feliz con él. Henry la siguió y decidió no matarla. En cambio, tomó el cuchillo y le cortó una pierna. Dejó a María y fue a buscar a sus hijos. Decidió a matarlos. Decidido. Era venganza.
rincón, locura. Henry recogió a los niños de la escuela, les dijo que María estaba enferma y los llevó de vuelta a casa. Los envenenó, los puso delante de María y la despertó mientras morían para que pudiera verlos. Henry, aún sin terminar, recuperó su arma, se la apuntó a la cabeza y dijo: fuiste la mentira más hermosa de mi vida. Luego apretó el gatillo. Su cráneo estalló en pedazos y esparció el humo por toda la habitación y por María. Nadie en el pueblo supo nada y pasaron semanas antes de que alguien pensara ir a ver cómo estaba la familia. María, aunque mutilada, sobrevivió alimentándose de sangre humana de su propia familia, aunque su alma pues no la abandonó. Se convirtió con el tiempo en un demonio y se le olvidó su nombre y su historia y solo pensó en una sola cosa: la venganza. La pata sola, como le llaman ahora. Ella vaga por los bosques, atrae a los hombres de la selva, donde mata y bebe su sangre. Bueno, y es una de las cuentos, yo decía que habla de la leyenda de la pata sola, y dice que la leyenda de la pata sola, hay otra versión que dice que castiga a los que salen a cazar sin permiso y premia a los que ayudan a los animales. Vean como ese toque de la Pachamama. Licenciada, ¿qué opina de este relato? Interesante. Interesante historia, la pobre mujer, ¿no? Pero bueno, ella fue la infiel. Lamentablemente aquí fue la pero mala de la película. O sea, fue víctima y victimaria a la vez, pues ¿no? Sí, victimaria porque hizo un daño, pero víctima porque pero imagínate, los celos, por más celos que pueda tener o tener una persona, no puede hacerle daño a otra. Pero los celos lo cegaron. Pasionales. Se le entró el demonio, como dicen. Mire, la historia de la pata sola, aunque varía según algunos detalles menores, la proclaman como una mujer despreciada, infiel o malvada. Se la ha descrito como una madre que mató a su propio hijo, esta es otra historia, una perversa tentadora de hombres y una esposa infiel. En todas las variantes, los hombres buscan vengarse de ella por ser mala y la mutilan cortándole una pierna mientras la matan. Eso es una teoría. Uy, qué terrible. Dice que la pata sola comparte similitud con otros cuentos de Sudamérica: la Sayona de Venezuela, la Tunda del Chocó en el occidente de Colombia, e incluso Matlacigua y la Llorona de México. En muchos sentidos se asemeja más a las historias de fantasmas vengativos de todo el mundo, que a menudo provienen de relatos de mujeres desfiguradas por un ataque y luego asesinadas por hombres. Yo pienso, o sea, que de repente esta historia de una mujer que busca a los hombres se repite mucho, ¿no? Sí, está en México, está acá en Venezuela, a quienes tenemos la Sayona. La Sayona y la Llorona. Aquí la Llorona existe, pero la Llorona no busca a los hombres, ella como que ella busca a los hijos, igual que en México, pero aquí tenemos la Sayona. Y es un relato muy conocido, difundido, como el Silbón y como otros más. Bueno, entonces llegamos hasta Colombia, ¿no? Con la pata sola. Sí. Ya, bueno, con eso creo que ya estamos terminando por el día de hoy. Esta. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada. Estamos pendientes para las próximas podcasts. Con gusto, podcast Plácido, número 77. Gusto. Empezamos con leyendas latinoamericanas y el primero de ellos fue el familiar de Argentina, que era un demonio, un perro, ¿sí? En las plantaciones desaparecían los cadáveres, o los cadáveres no, desaparecían los obreros. También, y eran pactos con el diablo, ¿no? Sí, se habla mucho del pacto con el diablo en Argentina, riquezas. Pero en los años 30, en los años 40. Todo por riquezas, Plácido. En Bolivia tenemos a... el tío de la mina. Un diablo con un pene, no entiendo por qué tiene que tener un pene, pero está dentro de las minas y cuenta que los que no le hacen o no le da riquezas, se vuelve las muy minas, peligroso. Se vuelve peligroso y los desaparece, ¿no? Eso le sucede más que todo a los mineros. En Chile, ¿a quién tenemos? El trauco. ¿Y el trauco qué es lo que hace?
Un enano de aspecto grotesco que enamora a las mujeres solteras. Y no tiene patas. Y las no me vean las patas, los pies. En la antigüedad, pues creo que era la excusa perfecta para justificar que tuvieran una hija embarazada fuera del matrimonio. Creo que el pobre enano le estaban echando el carro. Muy interesante, ¿no? Como enamorada. El trauco. Mira, aquí hay algo parecido al trauco, ¿sí? Aquí dicen que en las lagunas, por allá en los llanos, se aparece un espectro igualito. Y que vigila a las mujeres que se bañan solas. Y que cuando ellas se desmayan, esa cosa abusa de ellas. Entonces, es algo que se está repitiendo. Y mire, y es de Chile, imagínate, y sucede acá en Venezuela. Y el último, la pata sola, ¿no? Muy común. Colombia, la pata sola. Muy común en todo esto. Bien, mis amigos, muchísimas gracias, licenciada, por habernos acompañado el día de hoy. Siempre, gracias a ti, fue un placer. Y ahorita que están interesantes estas historias. Ahora por Latinoamérica. Ahora vamos por Latinoamérica, de repente pasemos. Ahorita estamos de manera quiere decir que no solamente en el Táchira espantan en muchos lados. En todas partes. Vimos 4 leyendas, más adelante seguiremos viendo. Tenemos un total de supuestamente 20. 20. Espero tu próxima invitación, muy interesante. Vamos con 5, apenas 4, ¿no? De paso, 4. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias, no les quito más tiempo. El podcast número 75, agradeciendo a la licenciada que nos acompañó. Gracias a ti, Plácido. Les hablo para todos ustedes, Plácido Gutiérrez y la licenciada Linda Peña. Será hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.